7:15 de la mañana, 7:15 de la mañana aquí en la 96.9, ya 7:16. Tenemos el agrado de contar con la presencia del asambleísta electo Nils Olsen, con quien hablaremos sobre la agenda legislativa, la campaña segunda vuelta y pues bueno, un poco de las propuestas que tuvo para la candidatura y que ahora pues tendrán que ejecutarse en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Un gusto estar acá y compartir con ustedes y todos los que nos están acompañando en esta conversación. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la campaña de Nils Olsen y cómo está siendo la campaña del presidente Daniel Noboa? Lo vimos en los recorridos, estuvo la semana pasada en Guayaquil, entendemos, estuvo aquí también el asambleísta electo Jorge Chamba, nos contó sobre cómo fue en el distrito de él. Cuéntenos más o menos. Claro, bueno, la primera vuelta con el presidente Noboa fue una campaña bastante positiva, alegre, recorriendo el país, compartiendo con las personas, no atacando a la oposición, simplemente enfocándonos en las propuestas que nosotros como bancada ADN, como partido político, tenemos y queremos llevar a la Asamblea para poder, en beneficio de todos los ecuatorianos. Entonces fue una campaña bastante o completamente sana, si lo tuviese que describir en una sola palabra, es campaña, una campaña sana. Ahora en la segunda vuelta seguimos en territorio, seguimos con las personas. Ahora yo ya soy asambleísta electo, entonces tengo un nuevo sombrero, ya no soy candidato, ya soy asambleísta electo y ya puedo empezar a levantar necesidades, que es lo que más disfruto, escuchar problemas de las personas para poder resolverlos. Acompañando al presidente Noboa cuando él está con licencia para hacer campaña, y coordinando estas necesidades con la gobernación para que lleve la solución a los espacios que tiene que llevar, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas propuestas que ahora tendrán en la Asamblea Nacional en este periodo? Porque fue ministro 2 veces de turismo, ¿no? Entonces, supongo que hay una propuesta de turismo, o cuáles son esas propuestas que va Nils Olsen ahora a plasmar y ya a ejecutar en la Asamblea Nacional. Sí, claro. Si nuestro entrevistado puede ver para la cámara, sí, por supuesto. Esa es su cámara, nos indica nuestro compañero en controles. Perfecto, bueno, sí, justamente nosotros, bueno, y personalmente estoy trabajando, tengo ya uno casi listo, en 3 proyectos de ley que tiene como objetivo la generación de empleo en el Ecuador. La primera ley es la Ley Orgánica de Turismo Sostenible para convertir a la industria de turismo en la principal industria de exportaciones de nuestro país, sobre todo para fortalecer el turismo comunitario y el turismo rural. Luego la Ley de Economía Naranja, que busca fortalecer y volver más competitivo las industrias creativas, a los artistas, a los agentes culturales, las producciones audiovisuales, la gastronomía, entre otros. Y tercero, la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Mi sueño es que las áreas protegidas sean el lugar más lindo para visitar en el país, con una excelente interpretación, con excelente infraestructura, pero sobre todo que los guardaparques, que son las personas que cuidan el mayor patrimonio que tenemos en el país, que es el patrimonio natural, para poder combatir la minería ilegal, la tala de árboles ilegal, la cacería ilegal, entre otros. Lorenz Olsen fue su tío y fue alcalde de Bucay, es un hombre que también se desenvuelve en el área ganadera, es un innovador en traer búfalos. Y yo lo pude visitar en el año 2020 en plena pandemia porque trabajaba en una institución pública e invitó a esas autoridades a su casa como para tener un relax porque sabían que esas autoridades estaban a full. Y usted proviene de una familia que ha incursionado en el turismo, en la ganadería, en la producción agrícola y conoce el país. Conoce el país. Usted sí sabe, aunque el tren no estaba funcionando, por dónde pasa el tren en la provincia del Guayas. Claro. ¿Cómo fomentar, por ejemplo, a través de la vía férrea el turismo en el Ecuador? Porque ya se recuperaron, se reactivaron 25 kilómetros. Claro, bueno, sí, efectivamente Lorenz Olsen es tío mío, él fue alcalde de Bucay en varios periodos y también presidente de la AME, un político súper querido, sobre todo en la ruralidad del Guayas y en todo el país, porque a cada lugar que voy le mandan los saludos a Lorenz. Y efectivamente me encanta. Bueno, yo vengo del sector privado, yo emprendí en turismo rural con la propiedad de mi familia
y me encanta también saber que ahora hay más propiedades en la vía, entre esas la de Lawrence, la de Paul, entre otros, que han abierto sus puertas a turistas, ¿no? Están desarrollando el destino entre Naranjito y Bucay como un destino atractivo para los guayaquileños, para los turistas internacionales, y súper pacífico, para aprender del campo, para volver a conectar con la naturaleza. Sí. Ahora, con la vía férrea, efectivamente, en el gobierno de Lenín Moreno, el tren dejó de operar por pérdidas millonarias. La empresa pública de Trenes del Ecuador tenía pérdidas de alrededor de $20 millones anuales. Esas pérdidas salen de los impuestos de los ecuatorianos, digamos. A mí me gusta mucho ese producto. Trabajé con ese producto por mucho tiempo también y es una gran forma de inyectar dinero a las economías aledañas de la vía férrea. Sin embargo, no puede ser con pérdidas de 20 millones cuando tenemos un país vecino que tiene operación de trenes con números azules o con números positivos, resultados positivos cada periodo fiscal. La buena noticia es que el presidente Noboa, a través de su ministro Roberto Luque, ya empezaron a reactivar varios tramos del tren en alianza con los gobiernos autónomos, mientras que se encuentran socios estratégicos que puedan operar el tren de manera sostenible y que a los ecuatorianos les deje de costar $20 millones al año. Uno de esos municipios es Alausí, porque se recuperó el tramo de la Nariz del Diablo, tan atractivo a nivel internacional porque la ingeniería que se implementó ahí fue realmente admirada a nivel mundial. Así es, y aquí le voy a hacer una cuña al ministro Luque, porque he trabajado con varios ministros de Transporte y Obras Públicas y al fin encuentro un ministro que le pone la atención que el tren merece para poder reactivarlo. Ya está reactivando el tren de Ibarra, ahora hoy jueves, está en Alausí justamente para poder firmar el convenio con el municipio de Alausí y poner ese tren a funcionar. Comunidades como la de Alausí viven del 80% del turismo gracias al tren, a la Nariz del Diablo, y es importantísimo reactivarlo, pero con sostenibilidad no solo social, sino también sostenibilidad económica. Las series cómicas, ya para que Sofía haga su siguiente pregunta, las series cómicas que antaño se daban en la televisión nacional y mencionaban el famoso Guatallarín, sale de la ruta del tren. Uno cuando iba llegando a Alausí, uno paraba el tren y le pasaban el platito con arroz, guata y tallarín. Hay que probarlo. Sí, justamente en días pasados trascendió una entrevista al ex vicepresidente de la Asamblea y ahora también asambleísta electo por ADN, Esteban Torres, donde hablaba sobre la presidencia de la Asamblea, los posibles candidatos, quiénes podrían ser, y me parece que estaba mencionado usted como uno de los candidatos que podrían ser presidente, postulantes a presidente de la Asamblea. Se ha hablado al respecto uno de dentro, los más jóvenes presidentes de la Asamblea. Con esta experiencia del turismo, con un poco tal vez de aceptación interna dentro del bloque de ADN, que es lo que se percibe. ¿Usted cree que sería una aspiración suya ser presidente de la Asamblea? Mi aspiración es que sea la doctora Anabela Asín, que presida la Asamblea por su gran trayectoria que tiene como mujer profesional, médico y también como política. Creo que sería un honor para el partido de ADN, para la Asamblea y para el Ecuador tener a una mujer tan profesional como la doctora Anabela Asín que presida la Asamblea. Esa decisión la toma el bloque ADN con el camino democrático que hay que seguir. No hay conversaciones todavía digamos, en marcha. Ahorita nuestro enfoque es que sea el presidente Lenín Noboa que gane las elecciones, porque este país necesita gobernabilidad. La gobernabilidad que nos ha hecho falta y que tanto daño, la falta de gobernabilidad que nos ha hecho tanto daño por muchísimo tiempo, estamos a vísperas de lograr resolverlo. Tener un país con una dolarización fuerte y sólida, si es que el presidente Daniel Noboa gana. Un país donde la prensa puede hacer periodismo de manera libre y siempre con respeto, no rompiendo periódicos, no diciéndole majaderos a los periodistas y mucho peor diciéndole gordas horrorosas a los ciudadanos. Entonces, ahorita nuestro interés y nuestro enfoque está en ganar las elecciones, que el presidente Daniel Noboa gane las elecciones para poder darle gobernabilidad a este país, trabajar en los proyectos de ley que los ecuatorianos necesitan.
Y en el tema de fiscalización, ¿el ADN ya tiene alguna política, alguna línea de tomar de fiscalizaciones dentro de la Asamblea Nacional? Porque ya presentó hace unos días una solicitud de juicio político, me parece, ¿no? Bueno, fiscalizar siempre al Ejecutivo. Como asambleísta, ese es nuestro rol y nuestras funciones. Y cuando digo fiscalizar al Ejecutivo es indiferentemente a quiénes sean los ministros, sean de la misma línea política o no, porque ese es nuestro trabajo como asambleístas. Y esto hay que verlo desde un lado positivo. Al tener asambleístas permanentemente en el territorio, en cada una de las provincias, están constantemente en contacto con la ciudadanía para poder conocer qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, o cualquier tema de alerta para poder levantar al Ejecutivo para que resuelva lo que tenga que resolver. Yo tengo una forma distinta de ver la política y también la gobernanza. Yo no creo que debe ser la Asamblea enemigo del Ejecutivo. Es el contrapeso, sí, pero no el enemigo. Todos tenemos un mismo objetivo, que es trabajar por el bienestar de los ecuatorianos, generar la política pública para generación de empleo, mejor salud, mejor educación, mayor seguridad. Esos temas son críticos, son muy sensibles y hay que dejar las banderas políticas a un lado. Tenemos que llegar a acuerdos mínimos entre los asambleístas, las diferentes bancadas y con el Ejecutivo también para poder resolver estos problemas que son urgentes para los ciudadanos. Qué importante lo que menciona, porque han pasado algunos periodos legislativos en estas disputas entre la Asamblea y el Ejecutivo que simplemente nos ha llevado a la inestabilidad política y en eso a la distracción. A la distracción de las cosas importantes. Para no siga. Justamente hace unos días, en esta semana estuvo el presidente de la República con el presidente Donald Trump. Estuvo reunido en Mar-a-Lago, donde vimos que estuvo en una reunión. No ha trascendido la información sobre exactamente los puntos que se tocaron, pero vimos que paralizaron las deportaciones de los ecuatorianos. ¿Qué información nos puede dar al respecto o cómo ve usted esa reunión positiva para el país? Totalmente positiva. Estados Unidos es hablando de turismo, por ejemplo, es nuestro principal mercado. Es el país que más turistas envía al Ecuador por mucho si lo comparamos a otras nacionalidades. La visita del presidente Noboa al presidente Trump en su residencia fue de carácter privado y amistoso. Y estas reuniones son muy importantes para fortalecer los vínculos comerciales, los vínculos de amistad, los lazos de amistad entre dos naciones. Son muy importantes. Entonces, uno no fortalece los vínculos de amistad entre naciones únicamente con una visita oficial, también con estas visitas y estas reuniones de carácter privado y de amistad, ¿no? Vimos que Donald Trump puso algunos aranceles. El Ecuador recibió el mínimo global, que fue el 10%. Otras naciones, otros países recibieron el 20, el 30, el 40, hasta el 50 y pico %, ¿no? Las relaciones que tiene el gobierno ecuatoriano, la nación del Ecuador con Estados Unidos están basadas en respeto y en cooperación. Y hay que avanzar hacia un tratado de libre comercio, que esa es una de las principales deudas que tiene el sector productivo y de exportaciones en nuestro país, y que el presidente Noboa está tomando los pasos adecuados, está fortaleciendo los vínculos de amistad y de cooperación internacional para poder lograr un tratado de libre comercio. A mí no me gusta robarme el crédito, y nuestra compañera contertulia, quien se suma todos los días a las 7:30 de la mañana aquí, no sé si ya está afuera de la cabina, Diana Holguín, la podemos ir sumando. Ella hace el segmento Voces y Opiniones. Diana Holguín, periodista de temas económicos principalmente. Venga, hágale usted mismo, Dianita, la pregunta, acomodémosla aquí en la cabina. Tiene que ver, le voy adelantando, con el documental de Sea Lions. Ok. Corríjame si pronuncié bien, Sofía. Sí. Sofía es trilingüe, así que ahí hay un potencial turístico. Ella es trilingüe. Venga, Diana, ¿se va a sumar? Ella siempre calienta el diafragma antes de entrar a la cabina. Bueno, lanzo la pregunta de ella. Dice, el documental de Disney en Galápagos de Sea Lions, que tiene que ver con temas turísticos, no debe quedar como un tema aislado
y debe aprovechárselo, como por ejemplo desde la legislatura Nils Olsen como asambleísta va a aprovechar temas como estos, el que sirvan como escenario nuestros atractivos turísticos para series tan importantes como la de Disney. ¿Sabes qué, Gustavo? Este es un tema de los que más me apasionan. Como les comentaba cuando arrancamos la entrevista, yo llevo 3 proyectos de ley y uno de ellos es la Ley de Economía Naranja, que busca volver a las industrias creativas del Ecuador en industrias más competitivas. ¿Qué quiere decir? Poder atraer la creación y el rodaje de producciones audiovisuales al Ecuador. ¿Qué son producciones audiovisuales? Documentales, series, televisión, etc. Aquí no se trata de inventar el agua tibia. Hay que ver casos de éxito como el de Colombia, como el de México, como el de República Dominicana, que su Film Commission o su comisión fílmica ha tenido una relevancia importante, generando incentivos tributarios y volviendo a sus países en uno más atractivos para rodar estas producciones. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Nils quiere que vengan más producciones audiovisuales al Ecuador? Por 2 razones. La primera, cada producción audiovisual en el Ecuador genera cientos de empleos. Por ejemplo, hicimos la producción de National Geographic con Disney. National Geographic y Disney son de la misma corporación, con Will Smith hace 2 años. No sé si se acuerden. Sí, que era, el programa se llamaba Bienvenido a la Tierra. Ese episodio todavía no sale al aire, en cualquier momento sale al aire, pero esta producción estuvieron en Alausí, estuvieron en la Amazonía y también en la costa. La cantidad de colaboradores que vienen a trabajar y a gastar plata en nuestra economía, desde la cafetería al restaurante, es increíble, y además tienen que contratar a muchas personas en territorio para sus operaciones. Esa es la primera razón, la generación de empleo. La segunda, promoción internacional. Hoy por hoy está demostrado que 1 de cada 2 viajeros internacionales, al momento de decidir cuál es su próximo destino, se basan en lo que vieron en un documental, lo que vieron en una película, lo que vieron en una serie. Entonces, la segunda razón es que las producciones audiovisuales, como la que vimos del Sea Lion de Galápagos, atraen el turismo también. ¿Qué es lo que se ha hecho y cómo se ha avanzado? Ya el Ecuador tiene un incentivo del 37%, que son 2 puntos porcentuales más de devolución de impuestos que Colombia. Así que hoy por hoy Ecuador es más competitivo que Colombia para rodar producciones en cuanto a incentivos tributarios. Pero todavía hay que trabajar en muchos otros aspectos para poder volver a este sector en uno verdaderamente atractivo y competitivo. Después de feriados como el que pasamos de carnaval, el sector turístico se reactiva, recibe los ingresos tan esperados en una economía en la que se encuentra el país al momento, pero también viene el pedido, entrevistábamos aquí a Holbach Muñetón, de que se pueda tener un turismo permanente y que no dependamos solamente de los feriados. Es claro, bueno, justamente durante mi gestión como ministro de Turismo se batió récord histórico en cuanto a movimientos de turistas domésticamente. Esto es importante porque se dinamizan las economías de diferentes destinos. Ahora, el presidente Alain Noboa, el día lunes, hace 3 días, anunció uno de los temas más relevantes e importantes que ha pedido la industria de turismo por muchísimos años, y esto es el Fondo de Promoción. Larga historia corta, el Ministerio de Turismo recauda a través de sus tasas entre 60 y 70 millones de dólares anuales. Estas tasas fueron creadas para la promoción del país en el año 2014-2015 aproximadamente. Esas tasas creadas para que sean invertidas en la promoción. Pero ¿qué era lo que pasaba en la realidad? Que esa recaudación se iba a la caja fiscal y al Ministerio de Turismo no regresaba. Cuando yo empecé mi gestión de ministro de Turismo, yo empecé con un presupuesto heredado del gobierno anterior de $700,000. $700,000, eso no es nada. ¿Cuánto invierte Colombia, Perú, República Dominicana en promocionar sus países? 30, 40, 50 millones de dólares. Ahora, el presidente, con su ley económica urgente de turismo que presentó en marzo del año pasado, a partir de este mes entra en vigencia el Fondo de Promoción. Eso quiere decir que el Ministerio de Turismo administra todos los recursos que recauda a través de sus tasas. El presupuesto del Ministerio de Turismo para invertir en promoción pasa de $700,000, que fue mi gestión, a 30, 40 millones de dólares anuales. Entonces, al fin vamos a tener un presupuesto para poder competir con otros países, y con eso
con eso y otras cosas más, vamos a lograr tener un turismo permanente, no solo doméstico, sino también internacional. Qué importante noticia. La verdad es que saber que hay ahora un presupuesto realmente de un valor considerable para poder ejecutarlo en el tema de turismo. Y justamente, ¿qué otras propuestas al respecto del turismo están ya en las políticas que piensa hacer el presidente Daniel Noboa? Claro, bueno, el otro proyecto de ley que estamos trabajando con el presidente Noboa es la ley de fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Mi sueño es que las áreas protegidas en el Ecuador sean el principal destino para visitar, no solo para los ecuatorianos, sino también para los turistas internacionales. El Ecuador es uno de los países con mayor mega biodiversidad de todo el mundo y nuestras áreas protegidas necesitan tener buena infraestructura, los guardaparques necesitan tener estabilidad laboral, necesitan tener autoridad para poder retener a cualquier persona que esté infringiendo la ley o la normativa dentro de las áreas protegidas. Hoy por hoy, un guardaparque, si es que ve a una persona talando un árbol, lo que tiene que hacer es llamar al policía ambiental para que venga. Pero ¿qué pasa si están metidos en la selva? Tiene que ir a subir a la montaña, a poder llamar al policía ambiental para que regrese, y hasta eso ya la persona que está talando el árbol ya se fue, pues. Con esta ley de fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas se le va a dar la autoridad y el poder al guardaparque para que pueda retener en ese momento o sancionar incluso a la persona que está infringiendo la ley dentro de las áreas protegidas, que está haciendo cacería ilegal, que está talando árboles, que hay minería ilegal también, por ejemplo. Entonces, esos son otros los proyectos de ley que estamos trabajando y que ese será el primer proyecto de ley que Nils Olsen va a presentar a la Asamblea para su aprobación. Y sería importante porque tuve la oportunidad de estar en Taiwán. Tienen una política de conservación y pues de leyes que apuntan al medio ambiente, ¿no? Bastante fuerte, como también el tema de reciclaje y lo demás, y las multas y las sanciones son considerables y la gente realmente colabora ya cuando empiezan a entender que la importancia de la conservación para el turismo también la gente empieza a aceptarlo. ¿Qué propuestas se tienen también para la educación con respecto a esto? Bueno, justamente al fortalecer las áreas protegidas, uno de los objetivos que queremos lograr es que haya una excelente interpretación dentro de las áreas protegidas. Cuando me refiero a interpretación, me refiero a educar al usuario que visita un área protegida, al niño ecuatoriano, al joven, al adulto mayor que visita el área protegida, que sepa lo importante que es conservar nuestro patrimonio natural. De nuestros patrimonios naturales, de muchos de ellos, llega el agua para Quito y el agua para otras ciudades. Muy importante poder cuidar nuestras fuentes hídricas a través de este proyecto de ley. 7:39 de la mañana, estamos conversando con Nils Olsen, asambleísta electo, aquí en Noticias 96, para ir culminando la entrevista. Gracias por agendarnos. El tema de seguridad, sabemos que es regional, no solamente en Ecuador, el tema que nos invade, el del narcotráfico, el de las bandas, pero usted mencionaba Costa Rica, tiene zonas seguras para hacer turismo nocturno. Una zona amurallada en la capital, como Las Peñas, digamos, donde usted entra, lo cachean, entra limpiecito y va a disfrutar de música tropical, comida, lleno de seguridad. Claro, bueno, aquí hay dos temas que hay que trabajar. Uno, por supuesto que esto es un tema integral y bastante complejo, que una sola acción para solucionar no va a tener efectos, pero solo quiero hablar de dos principalmente. Durante mi gestión de ministro de Turismo, activamos a la Policía de Turismo. Fueron alrededor de 600 agentes de la policía agentes de la policía turística que estaban trabajando y resguardando la seguridad de los turistas nacionales e internacionales en los principales destinos turísticos. A la Policía de Turismo lo vemos en Las Peñas, en el Malecón, en la calle Panamá, en el Parque de las Iguanas, en Urdesa, entre otros espacios. Eso fue hace 2 años aproximadamente para proteger estos espacios. Lo mismo lo tenemos en la costa, en la playa y en feriados. La Policía de Turismo se
se reagrupa o se reorganiza para poder proteger los principales destinos turísticos. Y si vemos los índices de criminalidad o de robos o de asaltos, los índices a los turistas no ha cambiado. Los turistas nacionales e internacionales están protegidos. Ninguna sociedad es perfecta y siempre pasan cosas, pero desde el Estado, desde el gobierno, se ha resguardado a los turistas con la policía de turismo, con la policía turística. Lo mismo hace México. México en Acapulco, a mí me tocó vivir personalmente una policía de turismo que incluso daba la facilidad de la movilización. ¿Sabe qué? Se metieron en una zona, en la playa antigua de Acapulco. ¿A dónde van? A la parte moderna. Los llevamos, o sea, esa... Bueno, me encanta que haya puesto ese ejemplo, Gustavo, porque la policía de turismo que tenemos en Ecuador es excelente. Es muy hospitalaria y yo he visto como cliente fantasma tomándome un café en la calle Panamá y he visto cómo llega un turista nacional, internacional o con un mapa o se lo ve confundido y el policía de turismo se le acerca y lo saluda, lo guía. Incluso he visto cómo policías de turismo ven que alguien se está tomando una selfie y la policía de turismo se acerca y le dice, les tomo una foto. Okay. O sea, son multifacéticos, pero son principalmente hospitalarios. No es el policía que ves, digamos, rígido, sino que es un policía amable, sonriente. Han tomado clases de inglés, de servicio al cliente, entre otras cosas, para que... ahí van a servir las becas de inglés también. Ahí van a servir también las becas. Para perfeccionar y la verdad es que un saludo a todos los agentes de la Policía de Turismo, porque hacen que la experiencia del turista sea aún más maravillosa en nuestro país. Sí, muchos decían que nos iba a afectar el tema de la inseguridad, pues que bueno, sabemos que no es que la inseguridad, la crisis que tenemos se generó de un momento a otro, o sea, ya es décadas que viene partiendo desde el narcotráfico, que va creciendo y que a la larga ha afectado al crimen, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Y que esto iba a afectar al turismo, pero en realidad países como México, como Colombia, a pesar de que tienen décadas con este problema gigante como es el narcotráfico, ellos han sabido superar esto y mantener el turismo muy arriba de lo que los demás hubieran pensado. Entonces, qué bueno que se hayan dado estas iniciativas. Sin embargo, sí se podría un poco ampliar a ciertas zonas. No sé si en Galápagos también tenemos esto, en Baños tenemos a veces entrevistas con la directora ejecutiva de la Cámara. De la Cámara Sí. de Baños. Ahora que se viene Semana Santa, tener la seguridad de las personas de poder viajar y poder sentirse que están en un lugar resguardados. Totalmente, la policía de turismo está en todos los destinos turísticos del país. Tenemos la policía de turismo en Baños, por ejemplo, también. Incluso cuando fui ministro de turismo, le entregamos una oficina a la policía de turismo al lado de las oficinas del Ministerio de Turismo que abrimos también durante mi periodo. Baños siendo uno de los principales destinos turísticos del Ecuador que no tenga oficina del Ministerio de Turismo. Imagínese. Era algo increíble, muy difícil de creer, pero bueno, ya ese tema está resuelto y también tienen a la policía de turismo. Y como tú lo has dicho, el problema de inseguridad que tenemos en el país no es un tema que salió de la noche a la mañana. Hace muchos años en gobiernos anteriores se abrieron las puertas a los carteles y a los narcotraficantes. Se sacó a la base de Manta. Ahí en ese momento, al sacar a la base de Manta, se le dio rienda suelta para la exportación de drogas. Y es un tema que únicamente si nos unimos lo vamos a poder combatir. No es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. Ya quisiéramos nosotros, los funcionarios públicos, resolverlo con una varita mágica o resolverlo así de rápido. Pero se han dado pasos muy importantes con el presidente Noboa. Hemos visto cómo ha fortalecido los vínculos de amistad y diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos recibiendo cooperación internacional. El presidente Noboa, lo hemos visto a través de su ministro de Defensa, decir que se está trabajando ya en planos para devolver la base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Manta y que nos vengan a dar una mano a poder combatir un problema que no es solo del Ecuador, es un problema también de Estados Unidos, de Europa, porque la droga
sí, sale por nuestro país y por otros países de Pero Latinoamérica. ahí hay el consumo. Pero allá está el consumo. Es un problema que no lo puede resolver únicamente en nuestro país. Así que necesitamos la cooperación internacional y necesitamos a los ecuatorianos, a nosotros, unidos también para poder combatir esta guerra. Y todos a promocionar turísticamente nuestro país. 7:46 de la mañana. Sofi, si usted no tiene otra consulta, vamos. No, justamente le iba a preguntar sobre las expectativas de estos acuerdos de que se están llegando por parte del presidente Daniel Noboa. Ya nos explicó que uno de esos es las bases de Manta, ¿no? Que retomara la base de Manta. Bueno, esas son las conversaciones que dijo el ministro de Defensa. No es un tema que se trató, que yo sepa, porque en la reunión del presidente Noboa con el presidente Trump, como lo dije, esa reunión fue privada y de amistad para poder fortalecer los vínculos diplomáticos y de amistad entre las dos naciones. Sí, pero está como expectativa por el tema de esta cooperación internacional, no solamente con Estados Unidos, sino... Sí, con todo el mundo. Realmente el Ecuador es un país democrático, libre y las puertas abiertas para toda nación que quiera venir a apoyar, a combatir el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Con ese mensaje nos quedamos. 7:47 de la mañana. Gracias al ingeniero Nils Olsen, exministro de Turismo y asambleísta electo por ADN. Nos va a representar a los guayacenses en el Poder Legislativo por estar aquí. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Y un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Que tengan un excelente día. Nosotros hacemos una pausa para que venga Diana